Te abrazo con mucho gusto, mi querida Meme, en esta mesa de diálogo. ¿Cómo estás? Te mando un abrazo, mi querido Vicente. Y pues sí, sí tienes razón. Obviamente, cuando estamos expuestos a las redes sociales, claro que tenemos este tipo de respuestas y son naturales. Yo lo mencionaba, son naturales. El problema es cuando pasamos de la crítica al insulto y viene la hazaña. Y ahí es cuando, vaya, y tienen razón porque a mí también me lo han dicho, no te enganches, ya no les respondas. Me lo han dicho mil veces y tienen razón, claro que tienen razón. Lo que a mí me encantaría es que escucharan a profundidad justo, justo la mañanera de hoy, porque yo estoy muy tranquila con la decisión que tomé hace años. La gente cree que fue de la noche a la mañana. Yo sé que no es así. Yo sé muy bien que no es así. Y justo como lo decía bien el presidente, y cuando ponía, que también pusiste hace un ratito con mi querido Sevilla, este fragmento de la entrevista del Papa, cuando decía el tema de la difamación. Por supuesto que hay una, vaya, entre calumnia y difamación, porque solamente sacan lo que les conviene, juegan con la narrativa, la ponen a su modo, a su conveniencia. Y yo, vaya, soy curiosa, ya sabes que soy aparte bien necia, también soy terca. Entonces me puse a buscar, yo no sabía cómo hacerlo, ya le encontré la manera. Y me puse a buscar justamente mis tweets del 2017 y los puse en contexto. Ahora sí que la gente se genere un criterio propio y si quiere criticar, que lo haga, que haga esa crítica, pero que la haga con todos los elementos, con todos los tweets de la misma época, para que no se deje influenciar. Lo que sí me parece preocupante, y es lo que habíamos platicado ya en varias ocasiones, mi querido Vicente, es que hasta yo lo hemos pensado, lo platicaba también ayer con Alina, porque también se le van a Alina encima, se le han ido a Hans, es a ti también. O sea, los que menos hacemos contenido lucrativo con el nombre de Andrés Manuel López Obrador, los que más hemos cuestionado y que más hemos criticado, son a los que se nos van encima. Curiosamente, aquellos que dicen que son, este, pues como cadeneros o los puros de la cuarta transformación. Para llegar a este punto se necesitaron diversidad de opiniones, se necesitó cambiar toda una dinámica de información que aún sigue sesgada, porque lo has dicho, lo hemos señalado, aún sigue sesgada toda esa dinámica de información, en donde solamente informan lo que les conviene conforme a las líneas editoriales. No seamos iguales. Si queremos criticar, porque es muy válido, critiquemos, pero con todos los elementos, que se genere un criterio propio y no cometan los mismos errores de aquellos a los que critican. Creo que eso es lo lamentable porque hasta este momento todo pareciera indicar que es más una campaña, deja tú por la credibilidad de la persona, Vicente, sino que es más una campaña para que nos callemos, para desintegrar, para desunir, para romper, y todo se va intensificando rumbo al 2024, cuando ninguno de nosotros es candidato, o al menos tengo entendido que ninguno quiere ser candidato, ¿verdad? Entonces, cuando ninguno de nosotros está en ese tenor, y lamentablemente quienes no están cuestionando son a quienes sí aspiran a ser candidatos y que sí se debería de cuestionar el por qué su transición ideológica, porque ellos sí están aspirando a un cargo y ellos sí vivirían del erario. Así que yo lo dejaría ahí, es un tema muy para la reflexión y yo sigo invitando a la gente para que por supuesto cuestione y critique, pero que no lo hagan a como lo ha hecho toda la vida los medios tradicionales y la derecha. Todos nosotros estamos expuestos. Adelante, vivan las críticas, pero muchos de los que se dicen grandes puros y los que ellos tienen mayor y que se sienten superiores incluso, pareciera, y todo parece indicar que andan pagados para desprestigiar, para provocar, para romper, para desunir, para romper con un proyecto al que el presidente hoy, también para aquellos que andan confundiendo las dinámicas o los dichos del presidente, mencionaba el aguanta vara. Ese aguanta vara es justamente para todos aquellos que nos han criticado por es que ustedes se dicen periodistas independientes y no sé qué, y no critican al presidente. A ver, yo voté por esta administración y tuve mis razones para votar y nunca me he arrepentido. Vicente tiene sus razones, cada uno de nosotros tiene unas razones muy válidas para apoyar esta administración. Solo lo vamos a criticar cuando sea necesario, cuando sí haya algo que criticar. Por lo demás, creo que ha sido muy impareja la cosa, porque son, bien lo dice el presidente, 10-1. Así que, lejos de abonar a la polémica, si quieren abrir el debate, háganlo a la altura, salgan a la calle, escuchen a la gente, hagan esa chamba.
que desde estos espacios hemos hecho, porque aquí la verdad absoluta no existe. Así es, mi querida Meme. Nada más quería dejar eso sobre la mesa y decirte que te quiero mucho. La diosa poblana Meme Yamel, junto a Julián Atilano, sociólogo, analista. Querido Julián, ¿cómo estás? Queridísimo Vicente, te mando un gran abrazo, ya listo para platicar en esta excelente mesa de diálogo. Un abrazo también a la familia de Sin Censura y por supuesto a Meme. Un abrazo. A ver, déjame regresar contigo sobre el audio que proyectaba, en el que habla de la conciencia el presidente y en esta declaración el presidente rotundamente establece que anda mintiendo por Europa Alito Moreno. El colmo de los colmos. Alito Moreno defendiendo a Enrique Peña Nieto. No manches, mi querido Julián. Imagínate, o sea, ya es el nivel de descaro tan grande, Vicente, que incluso, fíjate, alguien con tan poco prestigio, alguien tan quemado como Peña Nieto, pues le va muy mal un apoyo de Alito Moreno. La verdad es que, o sea, ya es el absurdo lo que estamos viviendo. Yo veo aquí a dos personajes muy extraviados políticamente, y no solo literalmente, porque Peña Nieto es alguien que está escondido, sabemos que está en España, pero no ha dado la cara, y el otro personaje extraviado porque no sabe hacia dónde va. Tiene el control del partido, tiene la nómina, tiene los recursos, se sabe, o se comentó, lo comentó Laida Sansores, que incluso o sugiere que ha extorsionado a las diputadas del PRI a través de fotografías al más puro estilo de la secta NXIVM en Estados Unidos, pero lo que no tiene es un respaldo más amplio del PRI, tiene simplemente el control económico, el control político, ni siquiera tiene el control territorial. Entonces estamos viendo dos personajes que están pues básicamente en la pared, están básicamente frente a toda esta exposición mediática, política, incluso ya también judicial, y pues me llama mucho la atención que salga Alito Moreno a hacer esta defensa como si tuviera un poco de credibilidad o de prestigio sus palabras para defender a otro impresentable. Me gustaría pronto ya ver pues que la fiscalía se ponga a trabajar o que lo haga de una manera más rápida. En este caso, creo que ya están los elementos ahí. Me parece que escuchando a Pablo Gómez se ve que hay una fortaleza, se ve que el expediente está muy bien armado, y entonces pues difícilmente, ya entrando en este tema, Vicente, vamos a ver a Peña Nieto pues que ahora sí se pueda salir de este laberinto en el que él mismo se ha metido. Y como bien señaló Epigmenio hace un momento, Vicente, me parece que lo que vemos también es esta, ¿cómo lo podría decir? Este relajamiento de Peña Nieto. Pensó que existía, como bien dijo Epigmenio, este supuesto pacto, primor, como algunos dicen, pero es claro que esto no está sucediendo. Lo digo con todo el respeto, ¿no? El desmadrecito, porque ahora están los medios tradicionales que callaron con Peña Nieto, o callando nuevamente, o defendiendo al expresidente, o haciéndose tontos como Loret de Mola, y lo digo con nombre y apellido, y la clase política diciendo que esta es la forma de torcerle el brazo al PRI, del presidente Andrés Manuel López Obrador, para que el PRI deje pasar, ganar a Morena el próximo año en el Estado de México. Vaya momento histórico que nos está tocando, del que nos está tocando ser testigos, Meme. Exacto, vaya tiempo histórico, porque miren, es que es como como les digo yo a mis fans de Closet, es como nuestros fans de Closet, la prensa tradicional. Un día se hace una cosa, por ejemplo, se responde con una investigación a Enrique Peña Nieto, y entonces, es que ¿por qué lo investigan? Mientras no se sabía la información, es que ¿por qué no lo investigan? Entonces, nunca se les va a tener contentos, siempre van de un lado a otro. Y ahora yo he escuchado de las versiones más interesantes sobre el por qué están investigando a Enrique Peña Nieto, ¿no? Que si por lo
del Estado de México, que si para que el gobierno de la Cuarta Transformación retome su credibilidad y agarre fortaleza, que si porque el presidente rompió con Peña, porque lo traicionó, que para presionar por el caso de Lozoya, y todas estas opciones, digo, vaya, sí hay que estar, o sea, sí están como para agarrar unas palomitas, sentarse y empezar a ver quién es el que tiene la mejor película y a ver qué series ven, porque de verdad cada vez están más fumados. Vamos por partes. Estado de México. Morena, si bien, y la audiencia lo reconoce, sobre todo quienes viven en el Estado de México, hay ciertos municipios que ya ganó Morena, en donde no están conformes con los resultados. Muy bien, pero pasa algo similar como en Puebla, en mi rancho, diría yo, porque sí, efectivamente, también tenemos la misma dinámica, rumbo a las elecciones municipales, pues se perdió el encanto por ciertos perfiles de Morena, pero eso no quiere decir que eso ocurra para la gubernatura, porque son cosas muy distintas. Efectivamente, podrían haber cierto desencanto y cierta duda, pero el perfil que al menos se postula, o al menos los dos perfiles que están al frente de las encuestas para el Estado de México, son perfiles a las que la gente respalda. Y también recordemos que en 2017, tal y como yo lo he dicho varias veces, en 2017 le habrían robado a Delfina la gubernatura, o sea, Morena ya la había ganado una vez. Se la robó esta famosa maquinaria del Grupo Atlacomulco, la famosa maquinaria del PRI, que al menos en 2017 todavía medio funcionaba, ¿no? Todavía medio funcionaba, pero hasta ahí, no, o sea, sí hubo ya un antecedente de victoria para Morena y efectivamente eso es lo que viene arrastrando y justamente sería Delfina al menos la más fuerte, es Delfina y aparte Horacio Duarte, pero mucho más está Delfina la mejor posicionada para volver a ser la candidata y ahora sí ganarla. La gente en el Estado de México está bastante cansada de que les digan que Ecatepec es un pueblo mágico y que en realidad sea mágico porque les terminan robando, porque les han prometido mil cosas y no se ha visto un solo beneficio para el pueblo del Estado de México. Entonces, muchas cosas que pudiera ganar el PRI o mucha amenaza que tuviera Morena como para tener que hacer que el presidente buscara una forma para presionar al Estado de México o a Enrique Peña Nieto para que entregara el Estado de México, pues se me hace una falta de respeto a la inteligencia de los ciudadanos, una falta de respeto a la inteligencia de los ciudadanos y también del presidente. Ahora, el mismo punto en el Estado de México, ¿qué les hace creer a todos estos que andan diciendo que es justamente por eso que el presidente ya está sacando esta investigación en contra de Enrique Peña Nieto? ¿Qué les hace creer que es por el Estado de México cuando Alfredo del Mazo ha sido de los gobernadores que más ha estado cerca del presidente, con quien mejor relación llevan? B, ¿qué les hace pensar que bajo la administración de Alejandro Moreno Cárdenas eso pasaría? Vean el caso de Quintana Roo. Pasaron de gobernar Quintana Roo a perder el registro en Quintana Roo. Y así han estado en varios estados. O sea, realmente están en un brutal desconocimiento hasta del fenómeno electoral, pero no me queda duda que es también una línea. Y las otras 1500 teorías de conspiración que se puedan sacar al respecto simplemente no cuadran, porque es importante decirlo, esta no es la primera investigación que se hace en esta administración en contra de Enrique Peña Nieto. De ahí viene que muchos de nosotros cuestionemos al fiscal, porque la más importante es la de Odebrecht y agronitrogenados en el caso Lozoya. Esa es la más importante. Entonces, cuando dicen es que el presidente por primera vez, eso no es cierto. Ahí está el caso Odebrecht, ahí está el caso Lozoya. Vaya, si no ha avanzado es porque hay quienes no han abierto la boca o hay quienes no han terminado de probar sus dichos. Pero es el caso con el que arrancó esta administración y que le ha dado apertura y que existe una voluntad para investigarlo. Así que creo que ese es un tema a aclarar. Y por último, para no alargarme tanto, sobre justamente todos estos 1500 comentarios que pudieran surgir en torno a es que el presidente no trata de la misma manera a Peña que a Calderón. Bueno, es que él lo ha dicho. Enrique Peña Nieto fue traicionado y el presidente reconoció que al menos lo respeta porque no metió las manos en la elección tal y como lo hizo Fox y Calderón. Ahí está la diferencia. Eso no quiere decir que exista impunidad y eso tampoco quiere decir que exista algún tipo de pacto. Simplemente quiere decir que obviamente no hay esa euforia o esa
esa pasión para debatir ciertos temas como existen con Calderón y con Fox, que además se siguen metiendo en la política como si ellos fueran perfectos o como si ellos hubieran hecho algo bueno por este país, cuando a sabiendas estamos muy claros de que no ha sido así. O sea, ellos ahí siguen. Al menos Peña se ha quedado callado. Incluso en su respuesta ni siquiera dijo Peña que era víctima, pese a que lo que podíamos estar esperando. Y por último, está este respeto en donde el presidente al menos ha dicho, vaya, no metió las manos en la elección. Eso no quiere decir que exista impunidad porque ahí están los procesos. Por eso es que exigimos al menos que exista cierta información y claridad en lo que pasa en el caso de Lozoya, porque es justamente uno de los casos más importantes que lleva esta administración en el combate a la corrupción. Y solo para cerrar con la cereza del pastel, ¿por qué no mejor cuestionan a Lorenzo Córdoba por realmente no hacer nada en contra de Enrique Peña Nieto cuando en sus manos tuvieron la fiscalización de las elecciones y ahí estaba el dinero no solamente del caso Odebrecht, sino de la operación Zafiro, que es cómo sacaban dinero de las arcas del PRI en Chihuahua y en otros estados para financiar campañas del PRI? ¿En dónde está su amado Lorenzo Córdoba? Que ese sí tuvo en sus manos la posibilidad de investigar y sancionar y no hizo absolutamente nada y lo dejó pasar de noche. Creo que les hace falta poner las cosas un poco en equilibrio dentro de su análisis informativo, al menos a la prensa, y bueno, de los opositores ni hablemos. A ver, voy a poner que no estaba necesariamente en la agenda, pero ha sido un día muy movido. Bueno, han sido días movidos, mi querido Julián, mi querida Meme. Voy a decirlo con todas sus letras. Sí, he sido muy crítico de Alejandro Gertz Manero. Sí, fui a decirle al presidente por qué lo seguía respaldando. Pero sí quiero que me cierre el hocico Alejandro Gertz Manero. Sí, eso es lo que toma. Y también lo dijo ayer Jesús Lemos, que lo entrevistaba en Sin Censura Nocturno. Que nos cierre el hocico, que nos dé un carpetazo en el hocico y que nos deje callados a esos que lo hemos criticado. Por el bien de México, por el bien de todos. Necesitamos a un fiscal chingón. ¿Y por qué lo menciono, mi querido Julián? Insisto, ayer el presidente y Pablo Gómez dijeron, la carpeta de investigación sobre Peña Nieto ya la tiene la Fiscalía General de la República, ya la tiene Alejandro Gertz Manero. Hoy, la Fiscalía General de la República notifica que se reabre la investigación del caso Colosio. Desde el mes de abril, ya Alejandro Gertz Manero como fiscal había instruido la creación de un grupo para realizar investigación exhaustiva de los hechos y ahora se anuncia la reapertura del caso. Eso es lo que queremos ver, mi querido Julián, para que nos cierre la boca Gertz Manero, un fiscal chingón, una fiscalía que se mueve, que avanza. Y este caso no es cualquier cosa, el de Colosio. Es un caso emblemático, es un caso que creo que no hay un mexicano que no esté por lo menos enterado de alguna manera, si no empapado, enterado de alguna manera de este tema, mi querido Julián. Vicente, la mesa está servida para que Gertz Manero justo nos cierre la boca. El propio presidente, recordemos, hace unas par de semanas, unos días, frente también a estas críticas que has hecho de una forma pues necesaria, no solo tú, varios personajes, moneros, gente que simpatiza con la 4T, hizo un llamado de atención al fiscal, justo en el marco de estos audios que salieron. Después supimos que se reunió con el fiscal el viernes y habló en la mañanera el presidente señalando pues que quiere más prisa, quiere que haya más contundencia sobre ciertos casos. Mencionó Ayotzinapa, fue uno de ellos, porque lo que es necesario y hace falta para esta fiscalía es que sí nos cierre la boca, pero a mí me parece que la mesa está servida para que lo haga con un caso extraordinario, con una bomba, con un caso paradigmático. Mencionaste dos, pero en realidad son estos tres sobre la mesa, Vicente. Mira, está el caso de Ayotzinapa, que el propio presidente dijo que ahorita está el tema, o sea, que ya sabe qué pasó, pero está ahorita en el armado judicial. Ese es uno. El segundo es el de Colosio, que el día de hoy se abrió y que
como bien algunos periodistas han mostrado y diversos medios, hay la suficiente documentación para dar cuenta sobre las inconsistencias que tiene ese caso, y inconsistencias muy grandes, Vicente, como que los testigos que dijeron que Aburto había disparado, pues en realidad no estaban cerca de los hechos de donde sucedió este magnicidio, o que tenía pólvora en las manos con esta prueba de Radisson, un agente del CISEN muy parecido a lo que al personaje de Mario Aburto. Y el tercer tema es lo de Peña Nieto. Es decir, hay tres grandes temas paradigmáticos muy sensibles para la sociedad en la cancha del fiscal. En ese sentido, él tiene todos los elementos para actuar, callarnos la boca, y no solo eso, con un gran tema. Y es que, Vicente, si no lo hace de esa forma, si no nos calla la boca con uno de estos grandes temas muy sensibles para la población, que es la corrupción de Peña Nieto, el magnicidio histórico en contra de un candidato, o esta masacre en contra de los jóvenes de Ayotzinapa, no va a haber un caso que resuelva Hertz Manero que nos parezca satisfactorio, porque lo que hemos visto es que se ha empantanado con situaciones como lo de su familia, que poco tiene que ver con estas decisiones o necesidades de Estado que tiene que estar resolviendo, o los audios, o la forma en que ha trabajado el tema de los hoy. Entonces, es necesario que agarre uno de estos tres casos. Obviamente tienen que ser los tres en su momento, pero que agarre uno, lo resuelva y nos calle la boca, Vicente. El balón está en la cancha del fiscal, tiene que resolverlo. Y a mí sí me parece que el presidente, aunque le ha dado el apoyo, y lo tiene que hacer porque es una cuestión de Estado, en la mañanera no puede decir estoy decepcionado del fiscal, es algo que no va a pasar por dos cosas: uno, por la autonomía, y dos, porque es una cuestión de Estado. Pero a mí me parece que el presidente ya le puso un ultimátum con esta declaración de hace unos días de quiero ver que la fiscalía trabaje más rápido. Yo así estoy leyendo esta situación. La mesa está servida, el fiscal tiene el balón en su cancha para resolver de forma lo más inmediato que se pueda en beneficio de la sociedad, con tres casos que cualquiera de esos que agarre, Vicente, cualquiera de esos que agarre lo va a poner en una mejor posición y nos va a callar la boca. Ojalá, 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 ojalá. Es lo que puedo decir, mi querido Julián. Y ojalá que esto de reabrir el caso Colosio no tenga una intención política, porque no vaya a resultar que me vayan a posicionar de alguna manera, aprovechar esta situación para posicionar al hijo de Colosio como aquel niño, y ya se saben la historia, con mucho respeto, lo digo, mi querida Meme. Justo me lo quitaste de la boca, el caso del hijo de Colosio. Vaya, me encanta a mí el trabajo que hace mi querida Laura Sánchez Ley, sobre todo en este tema porque le ha dado seguimiento, no se quedó solo con escribir su libro y ya, sino que ha estado insistiendo mucho en el caso, y desde hace, de hecho, 3 años, desde que entramos a esta administración, ha sido una estira y una afloje, una estira y una afloje, y una estira y una afloje de él, si lo abren, no lo abren, si hasta dónde lo van a abrir, qué es lo que van a hacer. Es complicado porque esto pues tiene 30 años que pasó prácticamente, entonces va a ser complicado llegar a un punto en donde digamos, miren, aquí está la justicia y vamos a meter a prisión. Me encantaría ver eso, pero vaya, vamos a ver qué es lo que pasa. Ahí están las comisiones de la verdad, que bueno, estas son encabezadas por el gobierno federal y demás, ¿no? Digo, son tiempos muy interesantes, por eso lo menciono, en donde jamás habríamos visto, si no existiera la voluntad política de esta administración, no habríamos visto que se abrieran. Eso sí quería dejarlo claro, porque estamos acostumbrados, y hay que recordar que antes la PGR estaba ligada al presidente de la República y prácticamente las investigaciones se hacían conforme a lo que quisiera el presidente, no conforme a lo que requiriera la justicia. Así que esto es distinto, pese a que está esta autonomía que incluso el presidente, como bien decía mi querido Julián, le dio un mensaje importante al fiscal. Él nunca ha dejado, y yo lo digo, no creo que deje de decir que Hertz Manero, que no le tiene confianza a Hertz. Pero hoy dejó claro, al menos esta semana dejó clara varias cosas. Uno, que efectivamente, como lo hemos explicado muchas veces, hasta este momento no tiene elementos para correr a Hertz. ¿Por qué?
porque se requiere una denuncia, no es porque, no, vaya, no con que se filtren los audios y demás quiere decir que, ay, ya tiene elementos para decir que es un delito grave y entonces solicitar al Senado que remuevan al fiscal. No, para decir que existe un delito grave tiene que presentarse una denuncia. Entonces, vaya, aquí entra la dinámica de aquellos que están filtrando todos estos audios de Hertz. Si estos audios para muchos podrían representar delitos graves, pues que lo denuncien, que lo presenten y entonces que integren la carpeta y vamos a ver qué es lo que pasa, porque solamente así se le va a dar elementos al presidente para que pueda actuar. Pero si eso no se consolida en denuncias, nunca va a pasar. Pero dos, el otro mensaje del presidente fue el tema de la autonomía. Y justamente te lo responde Vicente cuando dice, bueno, la autonomía, o sea, esta falsa autonomía que se le da a algunas instituciones viene del periodo neoliberal y es justamente para quitarle fuerza a el presidente. Ahí lo dijo, vaya, no creo que, a buen entendedor, pocas palabras. Son mensajes al fiscal de decirle, no me puedo meter más porque legalmente no puede, pero estamos muy pendientes de la investigación. En más de una ocasión el presidente ha dicho que la fiscalía avanza lento. Y es más, pongamos sobre la mesa que quizás pudiera no ser primeramente Hertz, sino que son las personas que están dentro de la fiscalía. Bueno, si hay quien estorbe en la fiscalía, ¿por qué sigue en la fiscalía? Esas son las preguntas que se quedan en torno al fiscal. Y en cuanto al tema de Colosio, pues vaya, vamos a desmitificar a Colosio, porque lo quieren levantar rumbo a una candidatura presidencial cuando solamente ha tenido una diputación local y una alcaldía, que aparte la tiene de la patada la tiene. ¿Te acordarás cuando fuimos a Monterrey en 2020, me quedo Vicente? ¿Cómo con todo y que era una administración del Bronco y era una administración priista, panista y demás, los que movían todos los hilos ahí, pues al menos las cosas estaban, vaya, te lo voy a decir en cuanto a lo que le compete al Ayuntamiento de Monterrey, que actualmente encabeza Colosio. Al menos había un poquito más de limpieza. Hoy, ni limpieza, ni orden, ni nada. Y lo más relevante que sabemos de Colosio son las fallas técnicas y son los gastos que se salen del presupuesto cuando se va de viaje a Estados Unidos. Él gobierna para Monterrey, no para Estados Unidos. Y una cosa es que a algunos de Monterrey les gusta mucho ver a sus gobernantes irse de viaje y, ay, es que Estados Unidos y no, bla, bla, bla. Gobierna para ellos y ha quedado claro que ninguno, que ni él ni Samuel García han estado a la altura y eso que acaban de llegar. Así que no solamente porque lleve el apellido de Colosio quiere decir que ya lo pueden poner en la presidencia. No pasa así. Tiene que ganar sus propios méritos. Y sumémosle el tema. ¿Quién realmente era Colosio? ¿Quién él había roto con Salinas de Gortari? ¿Realmente Colosio era el gran gobernante o solamente alguien que daba un gran discurso? Ahí es en donde entran estas dinámicas que hay que desmitificar, porque aquí les encanta poner aquí como los apellidos como si fueran los dignos herederos o como si solamente ellos fueran los únicos que pueden llegar a la política. Y esto lo dice el propio equipo y amigos de Colosio. Así que vaya, lejos de que veamos los méritos, creo que la apertura del caso de Colosio nos está dando a entender varias cosas. Uno, vamos rumbo a la desmitificación y la justicia en este caso. Y dos, que la fiscalía ponga manos a la obra y que nos demuestre lo que es capaz de hacer cuando tiene la voluntad de un presidente que no le dice esto no lo hagas o por aquí no te vayas, cuando de verdad tiene una autonomía que le permite ejercer y le permite integrar carpetas de investigación. ¿Por qué no cerramos con este tema, Julián Meme? Y se lo dije al presidente, cuando lo reconocemos somos sus lustrazapatos. Cuando lo cuestionamos o lo criticamos, siempre con el afán de que avance la cuarta transformación, nos llegaron al precio. Carambas, yo lo dije el miércoles que le hice el planteamiento sobre el tema migrante rumbo a su cumbre con Joe Biden el próximo martes, una cumbre que estaremos cubriendo desde Washington para la audiencia de Sin Censura, pues que me sentía representado. Le dije, ya estuvo suave, presidente. Creo que fue el término. Ya estuvo suave, presidente. Usted le va a proponer a Biden un acuerdo para beneficiar a los migrantes y hay personajes como Cabot en Texas en donde hay condados que están declarando emergencia por la invasión de migrantes. Ahora estas decisiones que toma unilateralmente, que no son de su competencia, sino son de competencia federal,
rayan nuevamente en un grosero racismo y el presidente hace declaraciones muy importantes desde la autoridad moral y desde el defender la dignidad. Yo reitero, Julián, Meme, este presidente, y por mi lucha poca o mucha desde la trinchera migrante de muchos años y mi compromiso con el tema, este presidente sí me representa. Mi querido Julián, ¿cómo viste? Para que nadie se sienta sorprendido, le puso una tunda a Greg Abbott y a todos los que quieran colgarse del tema golpeando a nuestra gente. Sí, mira, a mí me ha gustado la forma en que el presidente ha hablado sobre el tema de la migración. Es una de las grandes agendas que tiene México, que no se va a resolver en esta administración. Es una cuestión global. La migración es propio de la humanidad. Es un tema que no solo está anclado al contexto local, sino a la cuestión regional y global. Y también estamos en un momento estelar para México porque existe la posibilidad de abonar a resolver este serio problema que es el de la migración con un presidente fuerte como el que tenemos y un presidente que le habla de tú a Joe Biden, y al mismo tiempo me parece que es el momento oportuno por la situación que se está dando en Estados Unidos. En el tema de la elección próxima y en el tema de la elección en Texas. A mí me parece bien que el presidente se suba al tema y que también hable sobre la cuestión que está sucediendo en Estados Unidos. Hemos escuchado las declaraciones del gobernador de Texas, Greg Abbott, que está totalmente en una campaña racista en contra de nuestros paisanos, en contra de los migrantes y que está vinculado, como bien dice el presidente, a la elección. A ver, en noviembre hay una elección, este gobernador de Texas se quiere reelegir y está en toda esta campaña porque la elección se está cerrando con el otro candidato demócrata, Beto O'Rourke, me parece que se llama, y en ese sentido, como se está cerrando, lo que está haciendo el gobernador de Texas, pues es lo mismo que están haciendo, que sucede en México, y es tratar de utilizar una campaña, utilizar la bandera supremacista, esta bandera del propio republicanismo, del conservadurismo tejano que existe para estar atacando a los migrantes. Entonces, me parece que la visita de López Obrador el próximo martes a Estados Unidos, dirigiéndose con el presidente y no respecto a esta propuesta que está haciendo el gobernador de Texas diciendo que por su cuenta él va a estar deportando personas, lo cual es ilegal, va a ser muy sano para esta relación y para tratar de ayudar a resolver el tema migratorio. Al principio de la administración de López Obrador se decía, incluso de forma socarrona, burlona, que era un presidente ensimismado, que era un presidente que se veía al ombligo, que era un presidente que pueblerino, parroquial, que no salía del país, y ahora estamos viendo un presidente que es un referente en la región, en Latinoamérica, y no solo eso, alguien que está abanderando el tema migratorio como consecuencia de este problema que ha existido en la historia, pero sobre todo en los últimos años, con las caravanas, con estos éxodos, como se les llama. Entonces, sí es bien importante que vaya, que una de las agendas, uno de los temas primordiales de López Obrador en esta reunión con Biden sea el tema migratorio, como ya lo expresó, como te lo dijo. Vamos a ver realmente cuál es el calado de la agenda que trae y si está en el mismo sentido de seguir impulsando la economía de Centroamérica para generar de alguna forma polos económicos para que la población se quede en sus países y no migre, o cuál va a ser la propuesta que va a ir a plantear López Obrador a Estados Unidos, ¿no? Entonces, a mí me parece totalmente oportuno y qué bueno, Vicente, que vayas y pongas ahí el tema sobre la mesa y qué bueno, que aplaudo mucho, ya te lo he dicho en múltiples ocasiones, que una de tus agendas sea la agenda migrante
Y también quisiera aprovechar, Vicente, para decirte sobre aquellos comentarios cizañosos en tu contra, que si estás yendo a golpear, etcétera. A ver, la forma en que te ha tratado López Obrador, a mí me parece que es una forma demasiado cordial, es decir, se ve que hay un respeto, se sabe tu apellido, lo dice incluso cuando tú no estás ahí presente, y ha dado respuesta a tus reclamos, a tus señalamientos. Uno, con el tema migratorio, y dos, con el tema de la fiscalía, porque sabe que más allá de quién seas tú, sabe que tú estás representando a una comunidad de migrantes por un lado, y por el otro, pues la audiencia, es decir, que hay muchas personas, esta gran familia de Sin Censura, que te escucha, y que de alguna forma no eres otra cosa, en el buen sentido, Vicente, más que un vocero de los reclamos del pueblo y de la mayoría. Pues qué halago, qué piropo, mi querido Julián. Eso es lo que pretendo. Aunque lo pueda lograr poquito, que se sienta representada la audiencia de Sin Censura, en donde uno se pare, en donde uno hable, y si es frente al presidente, a quien le tenemos admiración, respeto y solidaridad en su lucha contra la corrupción y en esta cuarta transformación, pues como dijo el presidente, pues que nos digan lo que nos digan. Total, si nos dicen lustrazapatos del presidente, si nos dicen cromasables de López Obrador, si nos dicen peje zombies, pues lo asumiré como lo pidió el presidente, como lo sugirió el presidente, pues hasta con un timbre de orgullo, porque estamos del lado de la justicia, estamos del lado del pueblo, mi querido Julián. La comunidad migrante no se merece menos esos millones de héroes y heroínas a las que se refiere el presidente, con mucho agradecimiento por las remesas, que ver al primer mandatario del país de origen, o del país de origen de los abuelos o de los padres, dependiendo de la generación de los mexicano-estadounidenses que así lo sientan, que el mandatario, el primer mandatario, salga a defender, salga a hablar fuerte, como tal vez no hablan ni siquiera los políticos allá del otro lado del río Bravo, mi querida Meme. Así es. Ahí hay un tema muy importante, Vicente, porque efectivamente el presidente lo ha mencionado en más de una ocasión. Se ha lucrado con los migrantes siempre, siempre se ha lucrado con los migrantes, porque cuando les interesan los migrantes, ay, es que los migrantes y la reforma migratoria. Cuando no les interesan los migrantes, ay, es que es una invasión el que estén llegando a Estados Unidos. Pero, a ver, aquí vamos a los hechos. Lo que va a ir a hacer el presidente Andrés Manuel López Obrador es ir a buscar la manera de que se pueda cruzar de forma legal para que todo sea un ganar-ganar, porque Estados Unidos necesita empleo. A ver, es tan claro. Como ahorita estás en Oaxaca, ¿no? O estás dentro de una de estas comunidades, si no estoy mal, corrígeme si me equivoco, más pobres del país. No sé si es Oaxaca, no sé dónde exactamente estás, pero estás en una de las más pobres de México, en donde hay familia de uno de los migrantes que se fue en este tráiler. Vas a ir a platicar con ellos. Y estas historias que tú vas a regresar, que tú vas a retratar, son historias de personas que muy probablemente ya tenían planchado el trabajo del otro lado. O sea, ellos nada más tenían que cruzar y llegar al punto. ¿Por qué? Porque alguien ya se les había adelantado, porque ya tenían un familiar que había ido a tocar la puerta, porque ya había habido alguien del otro lado que les dijo, bueno, ya tengo una nueva persona que va a venir a trabajar. No, muchos de ellos, no voy a generalizar, pero muchos de ellos no tuvieron que llegar a empezar con la travesía de ir a tocando puerta por puerta porque no sabían ni siquiera dónde llegar o en dónde buscar trabajo, sino que ya había algo planchado. Y esto pasó para muchos porque salieron de Oaxaca, salieron de Guanajuato, salieron de Zacatecas, salieron del Estado de México, salieron de la Ciudad de México, o sea, salieron de varios estados en donde hay pobreza y hay un rezago. Otra cosa que se suma a todo esto es que, al menos aquí en México, no hay programa social que aguante. ¿Por qué esto lo digo? Porque quizás, el presidente lo ha dicho, hay un programa social al menos en el 70% de la población, al menos hay un programa social en cada casa. Esto no es suficiente cuando venimos de una crisis y hay inflación y entonces hay
hay problemas en cuanto a los ingresos. No es suficiente, ¿por qué? Porque hay mamás y abuelas enfermas, porque hay familias que se han tenido que poner a trabajar el doble o el triple, porque no les alcanza. El presidente lo decía en la mañanera, se siguen yendo porque allá les pagan 10 veces más de lo que les podemos pagar acá. ¿Cuántos años en México no se incrementó el salario mínimo? ¿Cuántas empresas, en vez de generar nuevas oportunidades, buscaron la manera de hacer contrataciones abusivas a través del outsourcing? Por Dios, o sea, tampoco es como que los empresarios aquí reciban medallas cuando muchos han estado cometiendo irregularidades en la contratación y ahora sí que han sacado el codo para no contratar a más personas. Así que vaya, mientras aquí está este contexto y obviamente estamos en una crisis, en Estados Unidos, que también hay una crisis con todo y todo, allá les pagan 10 veces más. Así que si existe esta posibilidad y hay esta necesidad de tener empleos que le permitió a muchos de ellos ya haber tenido planchado el camino y al menos llegar a tener ya un trabajo seguro para pasar toda esta travesía, todo este peligro, todo este camino peligroso, y están ya con un trabajo, ¿por qué no mejor hacerlo de la vía legal y evitar toda esa travesía lamentable, trágica y dolorosa? ¿Por qué no buscamos la forma de evitarlo? Ese es el camino del presidente, porque es lo que ha dicho. Lo ha dicho en sus mañaneras. El camino es evitar lo doloroso. Vamos a crear un programa, busquemos la forma de que sea una migración legal. Ustedes necesitan el empleo. Nosotros también necesitamos, pero vaya, ahí están los trabajos en Estados Unidos. Y es muy triste ver cómo estos senadores y estos políticos intentan presionar al embajador Ken Salazar para que viole la soberanía de este país y le imponga al presidente Andrés Manuel López Obrador una agenda y le imponga decisiones. Es muy triste ver cómo estos senadores que cuando están en campaña dicen reforma migratoria, cuando les toca estar sentados y les toca decidir, la retrasan y la postergan. Y dicen no por esto, y no por aquello, y no por aquí. Ah, pero reforma, pero toca elecciones, y entonces vamos a hablar de una reforma migratoria. Y así se traen al migrante un día sí y al otro también. Ya estuvo suave de que crean que con el migrante se puede lucrar y que pueden jugar de esa manera, porque no es así. Es muy triste, y cierro con esto, porque ya, ahora sí que, como dice Toñito, ya se queman los frijoles. Es muy triste, muy, muy triste, como lejos de querer realmente cumplir su palabra, los políticos creen que siguen dando la tole con el dedo a la gente y no es así. Cuando, vaya, la politización llega a México y llegó tardía, pero en Estados Unidos una vez que salen, empiezan a ver las cosas con una visión distinta. Y ellos no están tanto en Estados Unidos, ay, porque les encante, sino porque aquí dejaron una familia a la que hay que mantener, a la que hay que darle porque no tiene para comer, porque no tiene para comprar medicinas, porque no tiene ni siquiera para producir en su parcelita, en su tierra. Así que tenemos que empezar a presionar también nosotros desde los medios de comunicación a cambiar la narrativa, porque la prensa de este lado del mundo ha estado jugando mucho el rol de que marcan los políticos, mucho ha bailado al son de los políticos y un día se victimiza y el otro día juega con los migrantes y después dice que los quiere, pero después los trata como si ellos fueran responsables o como si ellos fueran unos invasores cuando no es así. La labor del presidente es admirable en este tema. Nunca ha celebrado las remesas, las agradece, porque las remesas se agradecen, pero sí va a buscar al menos desde su trinchera una manera de hacer algo, porque mientras Estados Unidos tampoco quiere invertir en programas sociales para Centroamérica y quiere hacerlo a su manera, bajo sus condiciones, pues México sigue haciendo lo que le toca y creo que ese es el legado del presidente, un presidente que no solamente ve por él mismo, un presidente que no solamente está viendo por los intereses de los mexicanos, un presidente que ya está viendo más allá. Su prioridad han sido los mexicanos, su prioridad han sido los que menos tienen, su prioridad ha sido realmente atender las causas y sembrar esta semilla para que la cosecha pueda ser una transformación que vaya ahora sí enfocada en la población, en las realidades y en las necesidades, ya no solo de México, sino del mundo, porque ahí están los ejemplos que ha dejado, que han impactado en otros países, sobre todo en Centroamérica. Mi querido Julián y mi querida Meme, es más, Meme, te lo voy a dedicar a ti. A ver. Julián, yo creo que se va a reír junto con nosotros. Ahí les va. Déjame pasárselo a producción. Al querido David y a la querida Ceci Vega. Son 3 capturas de pantalla. Para que veas, mi querida Meme, que no debes de prestar atención a tanta
a tanto veneno, y agradecerle a Julián siempre su generosidad para la audiencia de Sin Censura y sobre todo sus palabras, sus mensajes hacia el director de este espacio, que resulta siendo su servilleta. Fíjate nada más, meme, fíjate nada más, Julián. Radio Fórmula, estoy emocionado porque es el medio que más critico, porque tiene entre sus filas a Ciro Gómez Leiva, a Joaquín López Dóriga, a Chumel Torres, a Azucena Oresti, a Pepe Cárdenas. Pero fíjense qué pinche reconocimiento hace Radio Fórmula a su servidor. Vicente Serrano, del pleito con Héctor Suárez a destapar el lavado de dinero de Peña Nieto. Oye, el periodista Vicente Serrano dejó de lado el pleito que protagonizó con el actor Héctor Suárez Gómez y pasó a destapar el presunto esquema de lavado de dinero del expresidente Enrique Peña Nieto. El día de ayer el periodista acudió a la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador para preguntarle acerca de la investigación que la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, estaba realizando sobre el expresidente priista. Te catafixio el reconocimiento de colegas como los de Radio Fórmula por las pinches campañitas que traen en tu contra en redes sociales, meme. Ay, Diosito, no se aguantan estos cabrones. Ay, no, bueno, ya que te digo. ¡Viva el tío Ferriz! ¡Viva Héctor Gómez! ¡Vivan todos los! ¡Ay, no! Como si el mundo girara en centro de ellos. ¡Ayúdame, Señor! Vamos a cerrar invitando a la gente mejor a que se informe con las noticias al Chile, en The Mexico News. En eso enfócate, mujer. En eso enfócate. Ya, déjalos ser, que tiren su veneno, no hay pedo. O la bebes o la derramas, mi querida meme, como diría el Ferras. Mi querida meme, cierra mejor con los espacios, que es lo que quiere la gente, vernos trabajar. Exactamente, vernos trabajar, bien lo ha dicho mi querido Vicente. Y pues nos vemos en mis espacios en Al Chile con Meme Yamel, y me encuentran en Twitter como @memeyamelca, y lean nuestras notas en damexico.news, allá nos estaremos encontrando. Y un abrazo a mi querido Julián, que hacen un excelente trabajo también desde sus trincheras, porque eso ha desenmascarado a bastantes que se han negado a decir la verdad. Mi querido Julián, debo de decir que te ganaron en los conceptos generosos hacia tu servidor, los de Radio Fórmula, mi querido Julián. Cerremos también invitando a tus trincheras, por favor, Julián Atilano. Y mira, antes de eso, Vicente Álvarez y Casa diciendo que se están sembrando preguntas en la mañanera, y al mismo tiempo, desde esa oposición, están diciendo que pues estás destapando todo un caso de corrupción. Sigue extraviada esta oposición, pero más allá de eso, brevemente algo que quisiera decir es la importancia que tienen las mañaneras. O sea, a cada determinado tiempo salen a decir, ganado sincronizado, que las mañaneras no funcionan, que las mañaneras es un circo, y ahora resulta que en las mañaneras se destapan casos de corrupción. Pues sí, justo eso es lo que está sucediendo. Es un espacio funcional, es un espacio que abierto a todos los periodistas, y pues me parece que lo que vimos esta semana es parte de esa transformación democrática y de esos espacios abiertos como es el de la mañanera. Me pueden seguir en @JulianAtilano Vicente, y ahorita estamos de vacaciones porque estamos en los tiempos de la UNAM, pero en 2 semanas nos vemos en Señal Tlatelolco con mi colega Marcela Román los jueves a las 9. Ahí vamos a seguir para hablar de los temas de la coyuntura desde su dimensión mediática. Y pues como siempre, a la orden, Vicente, estar aquí en tu programa platicando, y un abrazote también a Meme, al trabajo que está haciendo y el trabajo constante que se hace desde Sin Censura. Te mando un abrazo, querido Julián, mi querida Meme, un abrazote, estamos al pendiente. Buenas tardes.